Bueno, pues aquí estamos una semana más, esto es El Color del Cine, y como habréis notado yo no soy Noelia García, esta semana estamos un poco bajo mínimos, pero bueno, nosotros no vemos las cifras de paro de Andalucía y de España, porque si tú quieres solucionar tu situación laboral, vende al Color del Cine y se soluciona. Ya no va a poder venir más, pero se soluciona. Bueno, un beso para Noelia García, otro para Manu Collado, y aquí están Carlos Campoy. Buenas tardes. Una gran presentación. Oye, si quieres te marco un numerito aquí y te bailo o algo para... No, bailar no, que estamos en la radio, cantar, un cantar chiste. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Vamos a pasarlo bien. Iván. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas. Bueno, pues aquí no tenemos ganas de hablar y estamos los tres, así que no, esto va a ir bien. Tú dame palique y te enteras. Vamos a hablar del tema que nos interesa, que hoy como no había ningún estreno... Bueno, había estrenos muy buenos como el de Han Solo, pero ya lo hicimos la semana pasada, así que no lo vamos a repetir. Y vamos a hacer un especial sobre Stanley Kubrick. Vamos con el primer corte. Bueno, como todos sabréis, esto es un corte de 2001, Odisea en el espacio, una de las películas más míticas de Kubrick, del 68. Contarme, ¿por qué causó este revuelo esta película? Bueno, pues... demasiadas cosas para hablar de 2001, que cumple... Bueno, pero empiezo por alguno y ya vamos quitando. Es una película que tiene una vigencia muy actual, es una película que te la pones hoy en día y te la comes con patatas, por así decirlo. Es antigua, de hecho cumple este año 50 años y por eso TCM le ha brindado un documental maravilloso que es 2001 Destellos en la oscuridad. Y bueno, ahora hablaremos de la remasterización que ha hecho Christopher Nolan de la película, que ha presentado en Cannes. Pero es una película que la disocias de su tiempo y pierde valor, porque es una película que marcó época y fue un antes y un después en muchos aspectos. No estoy de acuerdo contigo en el sentido de que yo la veo una película porque hay muchas películas, y más cuando pasa este tiempo, que sí se nota el paso del tiempo y se nota mucho tanto en la imagen como en todo, en el argumento. Y Odisea en el espacio, como tú dices, en TCM le han hecho un especial, pero como va a cubrir 50 años, la están poniendo cada poquitos meses y se deja ver muy bien. No da ese aspecto. A ver, no estamos hablando, hombre, desde luego hay un paso de tiempo que se pasa de lo analógico a lo digital y texturas y tal, pero tú ves hoy en día y esas imágenes son magníficas. Además, Stanley Kubrick se le conoce como un director muy escrupuloso. Además, es un director que viene de la fotografía, se curte con la fotografía y alcanza un nivel bastante notorio, vende sus fotografías a los periódicos y a partir de ahí ya se introduce en la cinematografía. Es uno de los pocos directores que domina la fotografía en el cine. De hecho, más que la dramaturgia, eso se ve a lo largo de sus películas. Hecho al margen, es que me acabo de acordar ahora, hay una leyenda urbana de que la falsa llegada del hombre a la luna la hizo Kubrick. Sí. Además, en El Resplandor hay algunas pistillas que muchos de los conspiranoicos han relacionado con que Kubrick está diciendo de que no... Por ejemplo, el mítico suelo en el que juega el pequeño Daniel, creo que se llamaba, Sí. Es como el mapa, es como una especie de vista aérea de una lanzadera espacial.
el número que lo cambió el número de la habitación 234, creo, era el número... Ahora lo escucharemos en el corte porque creo que es 2733, pero si no me acuerdo de los nombres de los actores, no me acuerdo del número de Yo la antes habitación. de que cambiéis de tema y Sí, gracias. y demás sobre Odisea 2001 en el espacio, estoy en parte de acuerdo con lo que dice Carlos, que obviamente supuso un antes y un después dentro de lo que es el cine. De hecho, muchos directores después la han seguido, y aparte, no solamente dentro del mundo del cine, por lo visto también he leído que a raíz de esa película mucha más gente se empezaron a interesar por los estudios aeronáuticos, ¿no? Porque decían que era una película con base científica, que se la había preparado a conciencia, Kubrick era muy especialito. Y con respecto a que hoy la ves y parece se conserva bien, sí y no. Es verdad que en ese tipo de películas es más complicado porque no todo se basa en el argumento, sino también el tema de efectos especiales y demás, porque estamos hablando de una película de ciencia ficción. Sí. Entonces, en ese sentido, permíteme acabar, en ese sentido veo que se conserva bien, pero claro, hoy en día que estamos acostumbrados a los efectos especiales, que todo va a través del ordenador, que no es comparable como se hacían antes las cosas, sí se nota ahí el rollo, bueno, un poco más... Se nota, pero está bien hecho. A ver cómo lo explico. Sí, a ver, por ejemplo, los dinosaurios de Jurassic Park 1, tú ves ahora la película y evidentemente no son tan reales como los de ahora, pero dan bastante el pego, mientras que hay otras películas de su... Era otro año, estamos comparando una... Bueno, pero que ya son 30 años, ¿sabes? Por eso te digo, pero que se nota más la diferencia antes. No era lo mismo... o sea, antes de que vinieran los ordenadores, concretamente. Cuando se hizo esa película casi. Bueno, es que obviamente si comparas 2001 con su pariente más cercano, que podría ser Interstellar, que Christopher Nolan, pues se mira mucho a Kubrick, y en el sentido de efectos especiales... Lo mira de refilón, ¿eh? Muy de refilón. Lo mira, lo asimila y lo adapta a su estilo, que al fin y al cabo es lo que hacen todos los artistas. Pero es inevitable ver que Nolan, además, es un referente muy... que él mismo lo ha reconocido y que es obvio. A nivel técnico sí que se ve que obviamente luce mejor Interstellar, pero por tema de medios, por tema de tecnología, pero aún así estamos hablando también de... Yo lo que me refiero es que evidentemente no tiene los efectos especiales de una película de ahora, pero que hay películas que envejecen mucho peor que otras, y esta no parece que han pasado 50 años, parece que han pasado 20 o 30 como muchísimo. Es que hay que tener en cuenta que Kubrick, gran parte del reconocimiento que tiene Kubrick, bueno, el 50% del reconocimiento, de todo el reconocimiento que se le ha dado a Kubrick, ha sido a través de la técnica, ha sido el gran innovador. Hay dos grandes directores que han revolucionado el cine sobre todo americano, la esfera más americana, han sido Hitchcock y por otro lado ha sido Kubrick. Kubrick al introducir la técnica, el introducir el gran angular, el pasar de... Además, tuvo problemas en películas anteriores, de sus primeras películas dentro del circuito de Hollywood, porque el circuito de Hollywood te pide pasar a 25 milímetros, quiere algo rápido, quiere algo que se pueda aprovechar, y sin embargo Kubrick pedía para sus escenas 50 milímetros, un gran angular, algo que pudiera ver muchos detalles en la escena. Entonces eso es alguien que introduce muchas novedades. Veremos más adelante que introduce la Steadicam, que es un gran avance y que al fin y al cabo se ve que en sus películas se ve esa premisa de la técnica y los avances condicionan las formas. Eso estamos hablando del aspecto técnico. Luego 2001 despunta en muchísimos temas como son argumentos, porque hemos hablado del guión y eso es muy interesante hablar del guión de 2001. El argumento también está muy bien, o sea, está muy bien. Es que la película se estrena en el 68 y la llegada del hombre a la luna es del 69, entonces está muy relacionada con el ambiente actual, con la temática actual de ese momento. Exacto, estamos hablando de que 2001, para empezar, se enmarca en plena Guerra Fría y en plena carrera espacial con Rusia. Estamos hablando de que en esa época en la cultura americana está la soap opera, que es Star Trek, que es, de hecho esto lo hemos hablado alguna que otra vez, esas aventuras espaciales de marcianos, pistolas láser. De hecho Kubrick hablaba de que a él le gusta mucho el tema de los ovnis,
pero que hay mucho conspiranoico que al final acaba un poco... Hay gente que habla que le han abducido, le han metido una sonda anal, y al final él dice como le están quitando seriedad a un asunto que podría ser real, porque hablamos de un universo tan vasto que el ser nosotros el centro del universo es casi una tontería pensarlo. Y esas cosas las va introduciendo poquito a poco en 2001, que entra dentro, además de un terreno que el cine no había entrado, pero Bueno, sí yo la creo que ese literatura. tema ya estaba mucho, perdona que te interrumpa, Carlos, estaba mucho antes, tanto en literatura como en cine, En ¿no? O sea, cine, de hecho, el cine también, yo recuerdo la película esta antigua de en blanco y negro, de hecho, parecía Mars Attack, no me acuerdo ahora cómo se llama. pero eso son aventuras, no Sí, estamos pero hablando quiero de decir que, espiritualismo. que el tema ya Pero- existía, es decir, o sea, había un tema que explotar y había también, bueno, literatura, ¿no? Donde basar la película. Con respecto al tema, no creo yo, o sea, de hecho Kubrick se le conoce porque es un tío súper polifacético, aparte de lo que es en el tema técnico y demás, en el argumento también de sus películas, que no solamente hacía películas de terror, películas militar, películas del espacio, sino... No, de hecho no tiene un argumento parecido que lo que tú dices, que hay muchos Exactamente. directores que se especializan en un comedia, tipo en terror... concreto, o- pues, él le da un poco a todos los palos, ¿no? No creo yo que fuera algo central lo del tema de Odisea 2000. No, estamos hablando de que es un hombre que tiene distintos intereses y ese es uno de ellos. Con respecto a que se hacían otras cosas, volvemos a lo mismo. Estaba la guerra de los mundos y había ese tema de que puede haber alguien superior a nosotros, que no somos el centro del mundo, sino que puede haber alguien que llamarle Dios. Porque estaba la guerra de los mundos, pero estaba en una que manera más llama- liviana, era una que ciencia llamarle, ficción más que llamarle Dios, que es verdad que sí se han hecho muchas películas como si los aliens fueran dioses que han construido las pirámides, por ejemplo, y demás. El simple hecho de que si el universo, en una galaxia, ¿cuántos sistemas solares puede haber? Hablaba de más de 100.000 Infinito. millones. Pues en alguno de esos sistemas solares habrá otro planeta que tenga vida, seguramente, y alguno más. Entonces es un argumento de decir, no estamos solos, y es verdad que hay muchas películas que se encargan de, ¿cómo decir?, de reflejar esa realidad y lo que pasaría si se encuentra el hombre con una civilización más avanzada. Claro, pero otras películas lo llevan de manera racional. Este hombre entra ya en 2001 entra en un terreno más espiritual. Es lo que la ciencia ficción en literatura ha trabajado mucho, que es el tema del espiritualismo utópico, que es el encontrar lo sublime, encontrar que un miedo que además te paraliza al hombre al pensar más allá de su propia existencia. Porque al fin y al cabo eso enlaza con temas de la vida y la muerte, que eso está muy implícito sobre todo en ese críptico final que tiene 2001, en la que el protagonista se ve a sí mismo envejecido y luego renace. Es algo crítico que encima Kubrick no quería desvelar, sino que quería hacer ver como algo subjetivo. Y eso es algo que no se había hecho nunca. Porque cuando hacían una película del espacio, tú ponías a los marcianitos a pegar tiros. Era una película o de catástrofe o de aventuras espaciales. Ese también Kubrick es se el lanza a la problema, filosofía con es el 2001. problema con otras películas que también son muy buenas, pero como ya estaba Kubrick antes, no hablo solo de 2001, no de Odisea en el espacio, pero por ejemplo, no sé si habéis visto Moon, Moon. que es muy buena y que esa película habría sido rompedora si no llega a estar esta antes. Si no llega a O estar esa, muchas. si no llega a estar Solaris. Ya, pero el rollo es que hay gente que nace cuando ya están hecho todo. O que Bueno, cuando ya está simplemente- hecho todo, sino o que Duncan Jones esté que mirando a... es menos chocante cuando ya están hechas unas Y cuantas. sobre todo porque Duncan Jones, cuando hace Moon, está mirando a Kubrick. Solaris, de Tarkovsky, está mirando también a todo a la literatura, lo está mirando todo. Siempre hay que tener en cuenta que va a haber un precedente. Es Y en que por este eso caso, en la génesis, dentro Mira. del cine, acaba siendo Stanley Kubrick, que a su vez está mirando a otro referente. Yo creo que es inevitable, ¿no? Porque es verdad que, bueno, Stanley Kubrick es que es un referente dentro del cine, es uno de los grandes, ¿no? Y es inevitable tanto en este tipo de películas, por tipos de plano, su punto de fuga que lo tenía siempre en el centro, esa imagen tan simétrica y tal, es que es inevitable Es que fijarse en él. esa escena mítica de 2000,
si buscáis 2001 Odisea en el espacio en Google, lo que te va a salir es lo que el plano que está comentando Iván de el punto de fuga con el cilindro y el astronauta. Y el astronauta avanzando. En cualquier película de Kubrick. De hecho, hay vídeos montajes de ellos. Termina. Gracias, Perdón, Nacho. perdón. Hoy me tengo que estar peleando aquí. Noelia, ¿dónde estás? Bueno, lo que comentaba eso, que no solamente en Odisea en el espacio, también en El Resplandor, de hecho, una de las escenas de Star Wars también está basada en la simetría de Stanley Kubrick. Y es que al fin y al cabo es que inevitable porque el tío supuso una norma, aparte de lo de la Steadicam, que lo puso él en marcha y a raíz de ahí vino para dar un punto más subjetivo al personaje y demás. Es que es inevitable, ¿no? Fijarse en uno tan grande, ya estés haciendo una película del espacio, estés haciendo una comedia incluso, o otro tipo de película, tanto a nivel técnico como a nivel de argumento. Me ha gustado mucho el toque de Star Wars porque si os fijáis, por ejemplo, en las maquetas de las naves que Kubrick filma para crear ese espacio, esa estética high-tech luego pasa a Star Wars. Hay muchísimas similitudes entre ellas. También hay que hablar de que hemos mencionado antes el guión. Realmente hablar de guión es complicado porque otra parte mágica de 2001 es que Kubrick reduce a 46 minutos de diálogo en una película de 2 horas y media. Estamos hablando de una película que se basa completamente en el lenguaje cinematográfico y en el montaje. Eso es muy difícil hacerlo bien. Kubrick lo hace muy bien y por eso también te queda una buena película. Después no voy a dar ejemplos, pero hay muchas... Bueno, voy a dar ejemplos. Christopher Nolan, por ejemplo, lo intenta hacer también en Dunkerque y no lo consigue, a mi parecer. Ni se acerca. Pero... No, bueno, era un ejemplo que es verdad que está bien jugar con los silencios y eso, pero muchas veces cuando abusas de ello, al final lo que haces es una película más aburrida y que te saca de la película en vez de meterte. En 2001 pasa todo lo contrario, que estás totalmente metido en la película y sientes el ritmo que tienes que sentir. Precisamente hay gente que le pasa... De hecho a la crítica le pasó eso con 2001, la tildó de aburrida y pedante, o sea, de pretenciosa. Al fin y al cabo me quedo un poco con las palabras de James Cameron, que hablando de 2001 dijo de que no le gustaba, pero la amaba. Como película era estéril, falta de emoción. Entonces sabemos que James Cameron es un autor muy barroco, le encanta la emoción, le encanta el dramatismo. 2001 es lo contrario, es el ethos, es la asepsia, un poco la frialdad, por así decirlo, y eso entra dentro de su mensaje, sobre todo en el arco de comparación con Hall, la mítica inteligencia artificial, que lo que hace es contraponer la frialdad del ser humano con una máquina que empieza a pensar y a sentir. Vamos... ¿Qué pensáis de una persona que quiera ver ahora mismo, que haya escuchado el programa, que esté tan loca que esté escuchando el programa y diga, voy a ver las 3 películas de las que van a hablar en general? Porque es que el problema es que la mayoría de las escenas son muy famosas, entonces ves una película en que las escenas más icónicas las has visto 40 veces. Yo, si no las han visto, les recomendaría que no las viera las 3 el mismo día. Que se dejara ahí un espacio. No, pero es cierto, o sea, para una persona que no haya visto las películas, a mí es que me parecen películas que son, bueno, necesarias, ¿no? En el cine necesarias de ver, porque son de las grandes y son míticas, clásicas, y se basan muchas películas en ellas, ¿no? Y aparte es que son obras maestras. Más todos los capítulos de Los Simpsons en las que salen. A ver, si quieres entender el cine, tú tienes que ver a Kubrick igual que tienes que ver a Hitchcock, igual que tienes que ver a un montón. Pero Kubrick es esencialísimo. A ver, espera, yo creo que estas 3 películas están en la lista de películas que tienes que ver en tu vida. Pero lo que yo me refiero es para la gente que no las ha visto, pero la escena de los monos y el cohete, la escena de... ¿Sabes qué? Han sido tantas... La escena de la naranja mecánica, por ejemplo, en el psiquiátrico, todos hemos visto esa escena, aunque no hayas visto la película. Pero lo cierto es que en el caso de 2001 es poesía visual, realmente eso no es un argumento en el que te haga un spoiler, porque realmente el arco de Hall te lo ves venir, sabes más o menos lo que va a pasar porque lo has visto 800 veces, y aún así sigue funcionando, porque la capacidad de crear imágenes que tiene Kubrick no la tiene nadie, es poesía, tú vuelvas a disfrutar de la poesía porque quieres volver a sentir ese sentimiento. Pero, esa exclusión de
de la literatura, del aparato literario dentro de esa película, es fundamental para entenderlo. Pero esa creación de ambiente y demás no está carente de sacrificio, porque a pesar de que Kubrick era un maestro en lo suyo y demás, y en otras cosas más, era un poco cabrón. Así como son. Porque pero claro, la mayoría de grandes directores tienen esa fama, ¿eh? Pero yo creo que este se pasaba ya, o sea, hasta el punto de que, de hecho, la actriz de Resplandor, después de la película, acabó en un psiquiátrico. Y tuvo que estar un tiempo porque por el director. Después, de todas formas, creo que hablaremos de esto. Pero, claro, consigue también ese ambiente a base de repetición, porque lo suyo era la repetición, hasta que no saliese el plano que él quería, como él quería, incluso que a veces lo grababa él no paraba y le hacía repetir a los actores 20.000 veces. Lo que hemos hablado, esto es un guiño a Noelia García, y siempre lo cuenta, la actriz de Rebeca en Hitchcock la tenía totalmente obsesionada con que el equipo estaba en su contra. Totalmente Fue obsesionada. Hitchcock el que estuvo detrás comiéndole la oreja. Bueno, Carlos, 2 minutos porque no tenemos... No, 1 minuto. Comenta lo de Christopher Nolan. Bueno, Christopher Nolan presenta una remasterización del celuloide original. Él la ha llamado de remasterización, realmente casi nadie entendió muy bien lo que ha querido decir. Básicamente ha cogido el celuloide y ha intentado devolverle un poco la impronta de la película original. Ha tenido polémica, muchos la han tildado de que simplemente le ha puesto un filtro de Instagram, el filtro de Valencia. Realmente tiene más intríngulis porque al fin y al cabo están manipulando sin efectos digitales, están manipulando un celuloide de 50 años. Y bueno, el 1 de junio vuelven a las carteleras 2001 en el espacio con esta remasterización de Christopher Nolan. Recomendación también del documental que he citado antes, 2001, Destellos en la oscuridad, lo podéis ver en Zombie. Bueno, ahora seguiremos hablando de 2001, pero vamos a hablar de la siguiente película de Stanley Kubrick. No me dais unos acortantes, hermanitos. Muy bien, venga, acabad conmigo, hijos de puta. No quiero seguir viviendo, no en este cochino mundo. Vaya, ¿y qué es lo que tiene de cochino? Es un cochino mundo porque ya no hay ley ni orden. Bueno, este corte que hemos escuchado es de la película de La Naranja Mecánica, como he dicho antes, la siguiente película de Stanley Kubrick, que se estrenará próximamente. A ver si nuestros oyentes lo saben decir y nos mandan por privado en qué año se estrenó La Naranja Mecánica. Siglo XX, siglo XX. Está cerquita de 2001, pero no... Bueno, ya está. Bueno, Muchas fue pistas. su siguiente película. Fue su siguiente película. De hecho, bueno, Stanley Kubrick tiene siempre un toque de provocación ya años antes de 2001 de La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica, la gente de Málaga recordarán que se estrenó en salas X, en la sala que había aquí... Ay, no me acuerdo el nombre de la sala. Carlos, ¿no puedes contar cosas que no habían nacido? Como la gente de Málaga... No, pero es parte de la historia de Málaga, es interesante que se llama sala X porque eran las salas para adultos, no que fueran porno. Que es curioso recomendar hablar de esas cosas porque es parte de la historia del cine ya en general. Bueno, es que el más 18 no es solo porno, también es la cantidad de violencia que hay. Y es verdad que también hay bastante desnudo y bastante violencia en la película. Yo creo que La Naranja Mecánica aquí supuso, aquí para mí sí supuso un cambio de argumento, ¿no? O sea, una forma nueva de ver el cine que es violento, no tiene justificación ninguna, la violencia en la película. Sí la tiene. O sea, justificación a el placer es la justificación básicamente, y aparte no solamente eso, sino que estamos acostumbrados, de siempre hay un bueno, un alter ego en la película, y en esta, por ejemplo, no existe, ¿no? Entonces, eso te iba a decir que yo creo que también una de las por qué esta película es tan importante es por la perspectiva del que nos lo cuenta, porque el mismo narrador es una de las personas, bueno, esta es horario infantil, pero es una de las personas más cabronas que puede existir en este mundo, y que mejor que no te cruces con ella.
Por eso que es una película que es bastante gamberra y para la época, y después se han basado otras películas en ella y demás, muchas otras, en este tipo de argumentos, supuso una innovación, ¿no? En ese sentido, y otra vez de la mano de Kubrick, ¿no? Después de triunfar con la otra. Es curioso también ver que esta película, en cuanto a su temática, además Kubrick siempre, en esta película y en muchas otras, siempre tira de libros, de novelas, en las que se inspira. La Naranja Mecánica, que va del personaje de Alex, que pertenece a una banda ultraviolenta, es cogido por asesinato y bueno, pues tienes ese proceso, el proceso de Alex de reinserción en la cárcel y luego en la sociedad. Yo no lo llamaría de reinserción, sino que Sí, al final lo preparan a través de un experimento polémico para volver a la sociedad. Es verdad que vuelve a la sociedad, pero no vuelve nada operativo. exacto, es una reflexión sobre el sistema penitenciario, pero también sobre la concepción del hombre del castigo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en estos días en los que aparece una acusación, sea falsa, sea verdadera, muchas veces, casi siempre verdadera, pero en la que antes de que haya un juicio, antes de que haya pruebas, ya se está tildando a esta persona de ha hecho esto, ha hecho lo otro, que muchas veces sí, pero otras veces... Pero la acusación Pero más allá de que sea que sí o que no, que yo ahí te doy la razón, y también en mostrar las fotos, porque últimamente no tenemos ningún... Ya no hablo del caso de la manada, que es un caso excepcional y demás, pero hay muchos otros casos que el acusado simplemente está imputado y ya decimos que se llama fulanito de este pueblo y esta es la foto. Hay que ir a por él, etcétera. demás. Y yo creo que esta película también habla mucho de eso y de, por ejemplo, castigos polémicos como la castración química. Si son éticos o no. Y de hecho te lo refleja en un tío que se merecería todo lo malo, pero después cuando ves que le está pasando, dices... Sientes piedad por él, sientes piedad por él porque además denota que hay un cambio, pero es un cambio impuesto. No ha habido una reflexión, sino que ha sido algo extraño. Además, hay películas que han reflexionado sobre esto, incluso con matices más dramáticos, como es La caza, de Thomas Vinterberg, una película que recomiendo encarecidamente, en la que el protagonista es acusado falsamente de pedofilia y va todo ese transcurso de cómo se ceban con ese hombre. Además, incluso la película te llega a dejar ver de que a lo mejor ha podido ver algo, te hace dudar a ti mismo, y eso me parece un toque bastante interesante a la hora de hablar de nosotros mismos, pero eso ya estaba incluso en Kubrick. Al fin y al cabo es una crítica a la sociedad, ¿no? Y que realmente lo que tú dices, ¿no? Que te lo planteas luego y al menos te invita a reflexionar, ¿no? Y sobre todo en aquella época donde salió. Pero esta película, seguimos dando pistas, tiene más de 30 años y no hemos cambiado. Y tú lo ves y yo no veo que hayamos cambiado, sino que mucha gente firmaría que los delincuentes se prestaran este tipo de experimentos solo por vivir más tranquilos. También mucha gente se queda con la superficie, ve La Naranja Mecánica como violencia gratuita, igual que muchas veces ven a Tarantino. Y muchas veces hay más lecturas de las que parece, simplemente que la gente no quiere pensar y se queda en la superficie. Pero obviando todo el tema de la película a nivel formal, La Naranja Mecánica sigue introduciendo muchísimos aspectos. Por ejemplo, encontré un vídeo en YouTube que ahora mismo perdí la referencia, pero me parecía bastante interesante el cómo reflexionaba sobre esa escena en la que Alex es llevado por sus antiguos colegas que ahora son policías. Es que es complicado hablar de La Naranja Mecánica sin hablar. Estamos hablando de una película que tiene ya más años que todos los que estamos aquí en la mesa. O sea que ya el tema de spoiler, en esa escena le están llevando y Kubrick lleva la cámara de una manera tan sutil que te estás comiendo un plano secuencia. Eso luego lo va a coger Spielberg y te va a sacar Salvar al Soldado Ryan. O sea que volvemos a lo mismo, precedentes dentro del cine moderno. Esa mirada que tiene Kubrick hacia la realidad tan oblicua, tan extraña, deformada, luego lo van a tener artistas como Scorsese. Porque hay que tener en cuenta que si Lolita es de principios de los 60, poco tiempo después va a sacar Scorsese Taxi Driver. Va a ser una de las películas más influyentes del cine contemporáneo. Vamos a tener luego a Lynch, que Lynch va a coger ese gran angular y lo va a explotar.
O sea, Vamos, Pero por eso digo que es un referente para todo director de cine y toda persona que esté trabajando Iván, en ¿te puedo hacer un cine. comentario al margen del programa? Te No. está hundiendo un poco, ¿no? Sí, literalmente. No es que no cabía debajo de la mesa. Vale, perdona, sí. Pues lo que estaba comentando antes, que eso, que es un referente, ¿no? A todos los niveles. Y por ejemplo, en tema de fotografía era excepcional. Y aún os comento que es que era un tío tan perfeccionista que no se conformaba con lo que saliera, que tuviera que estar ahí 4 días rodando una escena. Entonces eso, claro, eso también es llevado al extremo y a la excelencia, ¿no? Digamos, te puedes permitir de grabar una escena 80 veces hasta que quede como tú quieras y es un privilegio al fin y al cabo. Y yo creo que en parte de eso reside también que al fin y al cabo son máquinas, tío, a pesar de ser un poco cabrón. además, Sí, pero tiene que tener las dos cosas. Espera, por ir cerrando. Si esta película, vamos, ya lo hemos hablado antes, que todas las de Kubrick no, pero sobre todo estas tres, tienen que estar en la historia del cine. Si te quieres dedicar al cine o si te gusta el cine, tienes que verla. ¿En qué top entraría Naranja Mecánica? ¿En el top 5, en el top 10 o en el top 20? Para vosotros. Yo creo que en el top 5. es que tiene La Naranja Mecánica es un buen ejemplo, pero no es el mejor ejemplo de Kubrick, que yo sigo pensando que el que más se da de estudiar, sobre todo para aquellos que se quieran dedicar al montaje, es 2001. Bueno, pero Volviendo la a Naranja 2001, pero Mecánica... La Naranja Mecánica sigue siendo un must a la hora de... Pero también está, por ejemplo, El Resplandor. O sea, es que al final, Kubrick, si quieres aprender cine, tienes que ver todo Kubrick. Eso de poner jerarquías en el arte, no. Sobre todo porque también, si quieres saber entender cómo era el cine por entonces, Senderos de Gloria o Bueno, Espartaco son Carlos, muy que- importantes que para te va- entender esa transición. Te vas del tema. Es que me encanta. Eh, Tú me has dicho que no querías hablar y ahora me estás callando. Bueno, ¿Qué quieres de mí? una escena de esta película y por qué es mítica. Yo, bueno, aparte, me voy a adelantar a Carlos si no me deja. Aparte de la mítica escena del ojo, ¿no? Que todo el mundo tiene en su cabeza y que se ha representado 800.000 veces en todos sitios. No sé por qué, pero me llama mucho la atención una escena, no sé si acordáis, que están en el túnel y apalean a... Esa es la que iba a decir yo. Anciano, Ah, sí. vaya, te la he quitado. Y apalean a un hombre allí, no sé, el tema de cómo utilizan la contraluz, ¿no? Que se ve pero no se ve. Eso también forma un referente a nivel fotográfico, ¿no? Y como decía antes Carlos al principio, recordemos que Kubrick viene de la fotografía, ¿no? O sea que es algo que controla, de hecho, antes de ser cineasta le publicaron varias fotos y demás en una revista, Look. Sí, trabajaba. Creo que se llamaba la revista Look. Sí, Y bueno, y no perdiendo eso de vista, es que de lo que es la Naranja Mecánica yo destacaría eso. Y perdón por quitártela. ¿no? Bueno, pues ya que me lo has quitado, yo me voy a quedar con la escena que ellos lo esperan en su piso, cuando llevan un par de días sin verlo, Ujú. y después van andando por el puente tranquilamente. ¿Ahora me la has quitado tú a mí? Y se escucha la novena sinfonía de Beethoven, y yo me quedo con esa porque es como define al personaje. Tengo que mandar yo... voy Sí, a ese sí. impulso y aprovecho el momento. Además, es curioso porque le da la mano y a la vez te la quita al darte el navajazo. O sea, es ese te doy pero te agredo. Te doy bondad, pero a la vez sigo siendo tu jefe. Y es maravilloso. Yo, ya que me habéis quitado esa, bueno, hay que tener en cuenta que Kubrick, desde esa primera escena del ojo en el bar, ya te está definiendo completamente la personalidad de Alex. Y eso Bueno. me parece maravilloso. También me quiero quedar, ya que por algo que nos destaque, la escena del trío. La escena del trío porque es otro ejemplo, junto al que acabas de mencionar tú, Nacho, del uso el uso expresivo que Kubrick le da a la banda sonora, que encima no es original, sino que en ese caso es ahora mismo no recuerdo esa banda sonora, lo siento, pero en 2001 también está con un uso fantástico, además De hecho, es lo que hemos hablado antes, que es imposible encontrar un corte de 2001 sin diálogo, con casi. diálogo, sino que lo normal es con música. Porque es poesía visual, Kubrick. Y además ese uso expresivo de la música, además en 2001 se habla de cómo
el compositor de la banda sonora 2001 se cabreó porque Kubrick la desechó todo por utilizar a Strauss. Hay otros directores contemporáneos como Tarantino o Michael Haneke que también se inspiran en Kubrick en el sentido de aprovechar la música con valor expresivo. Pues bueno, ya que la ha intuido pero no la ha llegado a hacer, yo la escena del principio en la que se ve el bar en el que están tomando leche, me la quedaría por ver lo que es el entorno normal para nuestros protagonistas. Porque es un bar que no tiene nada de normal, todo blanco, donde iban los famosos. Muy postmoderno. Kubrick es casi paradigma de la postmodernidad también, en cierto sentido. Y merece la pena solo verlo por ver ese mundo que se ha creado cuando después el resto del mundo es normal, pero ese bar es así. O bueno, incluso el teatro también donde se encuentran con otra banda rival, que parece una obra de teatro, pero realmente es una violación. Realmente es que todo es muy expresionista porque la casa de Alex con esos colores muy chillonas, la ropa con la que viste, la tienda de música, la cárcel es muy expresionista. No es un mundo real, es un mundo con una mirada muy oblicua. Y ahora te voy a preguntar una cosa, Nacho. ¿La naranja mecánica es cine kinky? No. Además, no es cine kinky porque no muestra la realidad de un barrio para nada. Pero bueno, hombre, lo dejamos... Transporting la imita. Transporting le hace un homenaje a la naranja mecánica en una cenita. Pero si esta gente, por ejemplo... Bueno, ya nos vamos a poner serios. Yo no creo que sea cine kinky básicamente porque no es un barrio marginal, sino que son 4 zumbados de hecho niños bien, que es violencia por violencia, no tienen una razón de ser en lo que es el barrio y lo que es esto, sino al revés. Realmente era para hacer la broma. ¿No? Ya lo sé, pero no sabía cómo cerrarla. Bueno, con lo de la semana pasada. En fin. Bueno, vamos con la siguiente película. Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará. ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torrance. Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé. Venga, Tony, dímelo. Pues esto, como habéis visto todo, sin tele, sin cerveza, Homer pierde la cabeza. Digo, esto es El Resplandor. Yo creo que es una combinación mortal cuando coge a Kubrick con Stephen King y solo podía salir esto. Yo, es que eso te iba a decir, yo me declaro fan absoluto de Resplandor. De siempre, además, es una película que siempre me ha encantado, el género de terror me encanta. Sí, ¿verdad? Es tu terreno. Y creo que, bueno, yo de las películas que he visto basadas en novelas de Stephen King, puedo asegurar completamente que es la mejor adaptación, a pesar de que Kubrick hizo ahí sus cambios y demás, de lo que es una adaptación del libro de Stephen King. Es genial, o sea, tanto a nivel de argumento, me parece una obra maestra, tanto a nivel, sobre todo a nivel fotográfico. Y a nivel de ritmo narrativo también es brutal. Cómo va manejando los tiempos, cómo los va acelerando y cómo te va metiendo en la película poco a poco. Yo qué sé. Y la escena es que... Las escenas, la fotografía... Es que esto es lo que yo me refería. ¿Cómo ves el Resplandor cuando ya has visto el ascensor bajando la sangre, las gemelas? Es que lo has visto todo. Es verdad que yo cuando vi El Resplandor ya venía muy influenciado, pues eso. Acá, es como, me pasó un poco como un Ciudadano Kane, que después de haber visto Los Simpsons es como que ya me lo habías contado todo, ya me había visto las cosas. Pero aún así, acá, cuando te fijas en los detalles, la ves como una obra de arte, acabas viendo muchísimos detalles muy interesantes. Es un ejemplo de por qué no te puedes fiar en temas de cine no te puedes fiar de Stephen King. Porque le costó La Torre Oscura y aborreció El Resplandor. Además, Kubrick no paraba de llamar a Stephen King por la noche para preguntarle cosas de las películas. Muy curioso, muy llamativo. Volvemos al ejemplo de cómo la técnica ayuda a la forma, porque Kubrick quería recorrer los pasillos de este gran hotel para crear esa tensión con cada curva en esa escena que desemboca en la gemela. Antes nos ha ido preparando y nos ha ido metiendo
al pequeño Daniel pasando por todos los... Eso es lo que me refiero con... Vamos, es uno de los ejemplos de películas de miedo que va controlando y te va jugando con la música, con el plano, hasta que ya te llega a donde ya estás metido. Ya no... Me refiero... Que no son películas como Jason o este tipo de películas que te dan el susto y ya está, sino que te vas metiendo y ya estás asustado. No das el bote, sino ya estás asustado. Sí, y lo más importante en ese sentido es cómo trabaja la locura del protagonista, el personaje de Jack Nicholson, porque te va metiendo muy poco a poco y acabas metido dentro de ese sueño casi sin quererlo, porque al final te parece tan real, pero a la vez sabes que estás soñando. Es una sensación onírica muy interesante que luego veremos en David Lynch, de nuevo, ese director que desde hace un par de meses me tiene atormentado. Pues eso, volviendo a la técnica, introduce la Steadicam, que lo hemos dicho antes, que es esa manera de llevar una pesada cámara al hombro, sin que se mueva, sin que se produzca movimiento. Bueno, tiene un sistema de pesas para equilibrarlo, entonces lo que en cámara en mano sí produciría el movimiento con los pasos, con la Steadicam lo soluciona. Claro, contrapeso. Sí. Pero yo lo que quería decir sobre la película, que no solamente eso, sino también la atmósfera que crea, ¿no? Estamos pensando que una película que se desarrolla básicamente en un escenario, que es el hotel, bueno, y parte de Lo que pasa es que sí es verdad que es un escenario, pero no es como otras películas que es un escenario en la habitación, sino que es que el hotel es gigantesco y da mucho juego porque tiene muchas localizaciones diferentes dentro de la misma. Claro, pero es una misma familia, son pocos personajes realmente lo que salen en la película y el tío lo consigue y yo lo que me pregunto, ¿no? Y siempre me he preguntado, después de esta película Kubrick, es verdad, lo que hablábamos antes, que no se dedicaba exclusivamente a un género, porque... No, es que las que hemos hablado no tienen nada que ver entre ellas. Exactamente, pero el tío era un máquina en ese sentido, o sea, es decir, en ese sentido, y ya te digo, lo que es la película, me parece, esa sí estaría, yo pondría incluso una de las primeras películas en ese top. Por delante de la Naranja Mecánica y de 2001, sí. Yo a mí me encanta y como película de miedo la veo una gran referencia, pero no las pondría las otras por encima. Pero bueno, ahora debatimos de eso, pero a mí me gusta mucho también que después se hacen otras películas y es verdad que eso funciona mucho, meter al niño y el amigo imaginario. Que realmente no es que sea un amigo, que Tommy no sea un amigo imaginario, sino que Tommy como una percepción del niño de los fenómenos sobrenaturales. Por así decirlo. También trabajan la sutileza. También se nutren de lo mismo, ¿no? También no solamente del amigo imaginario, sino también de miedo. Hombre, ahí Kubrick vuelve a trabajar la sutileza y es alguien que le gusta lo subjetivo, que te da su visión pero no te la explica para que tú es lo contrario de esos artistas que quieren explicártelo todo, que te quieren llevar de la mano. Es un poco eso, es el Nolan, ¿no? Hablando precisamente de Nolan, es alguien que te reexplica el guión, que te lo repite, te lo remarca, por eso Dunkerque es tan rara en ese sentido. Pero en cierta parte tengo que decir... Voy a contestar esto y ahora te doy paso. Yo también iba a contestar eso, pero bueno. Que yo, por ejemplo, Dunkerque es que no la veo sobreexplicada, sino Dunkerque es que veo... No tiene ese problema. Tiene otro que es que la película lo que hace es ambientarte en una guerra, pero no te da un argumento. Ese es para mí. Y ahora, después de esto, le voy a dar paso igual. Gracias. Lo que comentaba antes, el tema de no solamente porque otras películas se copian, lo que tú comentabas antes un poco, Nacho, de decir que ya está todo inventado, ¿no? Es verdad que para Kubrick en ese momento, pues, digamos, sí tiene el abanico más amplio porque no hay tanta innovación en el sentido de argumento, películas que exploten ese tipo de argumentos, ¿no? Entonces, claro, en las películas venideras, obviamente, la calcamos como una copia o un sucedáneo de eso, pero realmente era más fácil, ¿no? En ese sentido. Yo no digo que sea una copia, pero cuando más tardes en dedicarte a dirigir una película o a escribir una película, más cosas van a estar... Pero menos cosas van a ser originales. Claro. Eso es a lo que me refiero. El problema es que se tiene sobrevalorizada la originalidad. Todo, si algo te recuerda es como te has copiado de para un historiador del arte como yo o alguien que le gusta el cine, si quiere dedicar al cine, el encontrar referencias en todas partes es algo maravilloso y que enriquece la obra.
Y hablamos de la originalidad de 2001, pero 2001 sin el montaje de Eisenstein no se entendería. Sin ese montaje inteligente no se entendería. O sea, que estamos hablando de una retroalimentación. Además, al meterte esa banda sonora que no es original, Kubrick te está haciendo citas a la historia del arte. Eso entra dentro del contexto de su época, que es la posmodernidad, que le encanta la cita, el apropiacionismo. En Málaga adoramos a Picasso, y Picasso él mismo se enorgullece de ser un vampiro del arte, de ir vampirizando y copiando y robando de aquí y de allá. O sea, que estamos hablando de que el arte no es un terreno hecho para la originalidad, sino para asimilar lo anterior y crear algo nuevo. El que rompe por primera vez sí tiene mucho más mérito que el que lo sigue. Y eso no es discutible, por mucho que la originalidad no haya que premiarla o lo que tú quieras, pero la originalidad a la hora de escribir un libro, a la hora de tener un argumento, el Sexto Sentido, por ejemplo, si no fuera porque un argumento original, no valdría de nada la película, y la película está muy bien hecha y eso, pero... De hecho, se han visto luego muchas películas que ha dicho, esta es como la típica coletilla, esto es como el Sexto Sentido, ¿no? Que ya perdía ese la toque fuerza. de nuevo. También está el grado, al fin y al cabo, el grado de asimilación y cómo lo hagas. Ya, pero lo que me refiero que Claro, y la el cultura que innovador... cada uno tenga cinematográfica. El innovador es el que al final es el que tiene la ventaja de que él lo ha hecho por primera vez y que funciona. Ya otro puede imitarlo, hacer algo parecido, aunque él lo haya pensado. Bueno, decirme otra película que os guste de Stanley Kubrick y por qué. Pero breve. A mí me gusta mucho La chaqueta metálica. Es una película, bueno, que no soy muy de ese género militar, pero es interesante porque ahondan los personajes, ¿no? Digamos, los problemas que tienen y demás, y lo que refleja un poco lo que es el ejército de Estados Unidos, ¿no? Nos da una imagen muy real, a pesar de que... muy dura y muy... De que se intenta esconder, ¿no? Yo creo que es otra crítica más hacia la sociedad de Stanley, ¿no? Bueno, realmente a mí las que más me gustan por orden son 2001 y La naranja mecánica, la verdad. Ya hemos hablado. Otra, Carlos. Por favor. Ya lo sé, me intento explicar, pero le tengo mucho cariño a Senderos de Gloria. Además es muy buena para entender ese tránsito entre el cine clásico americano, bien marcado por el estudio, y ese manierismo y esa tendencia de autor que empieza a romper un poco con los cánones y que luego llegará a lo que es Kubrick. Y yo me quedo con Sendero de Gloria, le tengo mucho cariño. Además es la única vez que repite el género bélico. Vale, pues yo me voy a quedar con Espartaco. Porque sí. Porque es la que queda, ¿no? Porque es la que queda. Bueno, tiene Ice White Shot, a mí no me gustó mucho, la verdad. No, es que esa yo creo que es la película de Kubrick con más críticas. Sí, y no tuvo mucho mito por encima. Aparte se rumorea que él fue masón y que de hecho que él no murió de un infarto, como se dice, sino que fue asesinado. Bueno, pues no se puede ser mejor que ser masón, haber grabado El viaje a la luna, y con esto cerramos con Kubrick y vamos con la apuesta de la semana. Bueno, pues la apuesta de la semana me toca a mí, Carlos Campón, un servidor. Iba a recomendar Disobedience, que es la nueva película de Sebastián Leillo, que para quien no lo sepa, es el que acaba de ganar el Oscar por Una mujer fantástica. Esta es su primera película en el Reino Unido, pero al parecer en España ha tenido una rara distribución por algunas polémicas, y en Málaga no va a llegar, pero yo la dejo por si tenéis oportunidad. Y en cambio me voy a quedar con Caras y lugares, que se estrenan en el Cine Albéniz, que es un documental en colaboración por Agnès Varda, que considerada la abuela de Nahuel Bach y J.R., que es un artista urbano callejero. Bueno, y con esta apuesta pues terminamos por hoy. Ver muchas películas, ver Kubrick, y la semana que viene volvemos con más y mejor, y con Noelia García. Seguidnos las redes. Seguidnos las redes. Hasta luego. The guys who run to side the world. On the side of the world, I'm the side of the world. I wanna turn